Muy bien, buenas tardes, estimados estudiantes de nuestra institución educativa preuniversitaria El Triunfo. El día de hoy nuestro departamento de psicología y de psicopedagogía pues nuevamente llega a vuestros hogares para poderles llevar realmente con el mejor de los agrados algunos temas que los van a ayudar bastante a todos ustedes en el muy mencionado, como siempre les digo a ustedes, desarrollo de la personalidad. Pero sin antes siempre ser agradecidos, también agradecerle a Dios por darnos una vez más la oportunidad de estar en esta plataforma virtual, que si no fuera por ella, sinceramente, sería muy difícil poder trabajar, por lo menos, ¿cierto?, aunque sea de manera sintetizada, estos temas que son muy profundos. Bueno, sin más preámbulos, para el día de hoy, he querido conveniente trabajar un tema que nos va a fortalecer bastante, que nos va a ayudar, dado que venimos viviendo nosotros ya por mucho tiempo bastantes situaciones que en algún momento todos no tenemos la misma sensibilidad. Algunas personas lo asumimos, ¿no?, con mucha fortaleza, otros de repente, de acuerdo a nuestra sensibilidad, nos debilitamos mucho, y de esa manera, aún así, enfrentamos a veces la situación, pero es importante dar algunas pautas, algunas recomendaciones que nos puedan ayudar bastante para prevenir, sobre todo, que eso es lo que se quiere, situaciones a veces de riesgo que se nos presentan en la naturaleza y nos van a poder también ayudar dentro de lo que es también nuestro desarrollo personal, nuestras situaciones familiares. Y me estoy refiriendo justamente pues al tema sobre lo que es la resiliencia, ¿ya? Hoy día vamos a hablar sobre la resiliencia. Quiero ser bastante puntual, que nosotros siempre somos oportunos en el sentido que tenemos que ir seleccionando los temas en base a las situaciones también que estamos viviendo. Les decía pues que ya tenemos como cerca de año 5 meses aproximadamente que estamos pasando por situaciones de una crisis de emergencia sanitaria a causa de este fenómeno de la pandemia por el COVID-19. Y bueno, ya se viene superando, ya se viene, a Dios gracias, mejorando bastante todo ello, ¿no? Pero últimamente hemos nosotros experimentado una situación bastante apremiante que ha venido y hasta ahora todavía, bueno, genera lo que nosotros los expertos en salud mental llamamos una psicosis muchas veces colectiva, a veces genera situaciones de pánico, y me estoy refiriendo pues a estos sismos que se presentan a través de la naturaleza, que si bien es cierto, nosotros recomendamos no alarmarnos, no entrar en una situación muchas veces de pánico, porque solamente Dios es quien puede realmente no manejar hacia nosotros, ¿no?, situaciones, pero el único no es la misma persona, no es el ser humano quien puede realmente con exactitud predecir la naturaleza. Ya hemos dicho siempre, la naturaleza es impredecible, ¿no?, pero dejemos las cosas siempre en manos de Dios. Y para ello quiero empezar con una dinámica, pero desde el punto de vista reflexiva. Para eso quiero en este momento, por favor, que ustedes me escuchen. Voy a leerles una dinámica que nos va a ilustrar un poco más el tema que hoy día he seleccionado para todos ustedes, mis estimados estudiantes. Es una lectura que lleva por título El alacrán. Dice así: esta es una lectura bastante cuya dice, es una reflexión que muchas veces necesitamos cuando a veces nos desilusionamos, ¿no?, de las respuestas de las demás personas, o cuando a veces nos pasan situaciones a veces de apremio o situaciones difíciles. Y dice de esta manera, dice así: un maestro oriental vio cómo un alacrán se estaba ahogando y decidió sacarlo del agua.
pero cuando lo hizo, el alacrán lo picó. Por la reacción al dolor, el maestro lo soltó y el animal cayó al agua. Y de nuevo estaba ahogándose. El maestro intentó sacarlo otra vez y otra vez el alacrán lo picó. Alguien que había observado todo se acercó al maestro y le dijo: perdone, maestro, pero usted es terco. ¿No entiende que cada vez que intente sacarlo del agua, el alacrán lo picará? El maestro respondió: la naturaleza del alacrán es picar. Él no va a cambiar su naturaleza, y eso no va a cambiar la mía, que es ayudar y servir. Y entonces, ayudándose de una hoja, el maestro sacó al animalito del agua y le salvó la vida. No cambies tu naturaleza si alguien te hace daño. Solo toma precauciones. Algunos buscan la felicidad, otros la rechazan. No olvides esto. No permita jamás que la conducta de otras personas condicione la tuya. Sencillo, ¿no crees así? Cuando la vida te presente 1000 razones para llorar, muéstrale que tienes 1001 razones por las cuales sonreír. Recuerda que si te ha dolido alguna vez el alma, es porque Dios te ha agarrado demasiado fuerte para que no caigas. Te repito esta parte que es muy importante, ¿no?, en la reflexión, y dice: recuerda que si te ha dolido alguna vez el alma, es porque Dios te ha agarrado demasiado fuerte para que no caigas. Muy bien, estimados estudiantes, esta reflexión, esta lectura, cuando tengamos nuestra videoconferencia, la vamos a ampliar mucho más, la vamos a analizar conjuntamente con ustedes. Lo único que yo nomás quiero sí adelantarles y decirles es que nos da a entender esta lectura que nosotros, frente a cualquier adversidad, frente a cualquier situación que a veces podemos estar pasando, ¿no?, como esto que pasó el maestro con este animalito, con el alacrán, nos sirve muchas veces para no debilitarnos, para no declinarnos tampoco frente a cualquier situación que una persona o alguien nos quiera muchas veces insistir, y nosotros así de fácil tirar la toalla. Actuemos siempre, nos da a entender el maestro, con un razonamiento lógico. Por algo Dios nos ha dado esa capacidad de pensar, ¿cierto? Capacidad que solamente la poseemos nosotros como seres humanos y no los animales. Entonces, esto que nos sirva de mucho para podernos fortalecer. Y qué interesante cuando el maestro habla de esa naturaleza, ¿no?, que Dios ha dotado a los seres humanos con esa sabiduría, como también a los seres inferiores, que son los animalitos, que ellos actúan muchas veces por impulso, pero nosotros actuamos por la razón. Entonces, esta lectura nos hace realmente hablar mucho más de este tema muy importante que hoy día he preparado para ustedes, que es la ya conocida y famosa resiliencia. Muchas veces nosotros escuchamos hablar de ese término resiliencia, pero a veces no lo sabemos enfocar, no lo sabemos manejar. No sabemos muchas veces ni de dónde viene, cuál es su, de repente, su etimología, el origen. Y sepamos, por favor, que la palabra resiliencia, ¿no?, es un término en latín, ¿ya? El resilio, viene de resilio, que significa, en otras palabras, volver hacia atrás, ¿cierto? Volver hacia atrás. O sea, es algo como resaltar, es algo como rebotar, es resistencia, es fortaleza, es energía. Por eso también se le relaciona con un término dentro de las ciencias físicas, ¿no?, a los elementos a los que encontramos en la naturaleza, los metales, como por ejemplo como el acero, el hierro,
que cuando estos metales, estos elementos son fundidos, se llevan a altas temperaturas en las fábricas, en las fundiciones, ¿cierto? ¿Y qué pasa después que ya son sometidos a este tipo de procedimientos? Ellos vuelven otra vez a su estado original, ¿cierto? El acero y el hierro, o sea, no se desintegran, sino que vuelven a su estado original. De ahí viene este término que se llama resilio, y que se le da pues ese significado de volver nuevamente hacia atrás. Ahora bien, si nosotros este término, ¿no? Este término dentro de su etimología nosotros lo llevamos ya a un concepto desde el punto de vista ya de nuestra vida, desde el punto de vista de nuestra capacidad ya socialmente hablando, nos referimos pues sí, efectivamente, ¿no?, a esa capacidad que tienen los seres humanos de enfrentarse a situaciones, por ejemplo, tan difíciles que nosotros las conocemos como adversidades, ¿no?, a situaciones muy difíciles y poder salir de ellas muchas veces favorecidos. O sea, en otras palabras, es como algo así, para que ustedes me entiendan mejor, es convertir el dolor, ¿cierto?, convertir el dolor en una energía motora, pero positiva, ¿ya? El dolor, convertirlo en esa energía, esa fortaleza. Por eso dicen que también la resiliencia viene de resistencia, pero de una manera positiva. No estamos hablando del punto de vista negativo. También se habla, cuando hablamos de la resiliencia, se habla de una transformación, ¿cierto? Es como quien dice transformar esas vivencias de sufrimiento en vivencias, o también transformarlas en experiencias de crecimiento. ¿Se dan cuenta? O sea, todo lo que la persona ha vivido, esos sufrimientos, esas crisis, esas situaciones de dolor, van siendo transformadas, pero en situaciones o experiencias de crecimiento, o sea, de manera adecuada, de manera positiva. Podemos puntualizar, por ejemplo, algunos ejemplos, en qué momentos nosotros podemos darnos cuenta de que una persona es bastante favorecida y se convierte en una persona resiliente. El ejemplo más patente es lo que estamos afrontando ya hace como cerca de año 5 meses, con este fenómeno pandémico, ¿no?, que convirtió justamente a nivel del mundo, ¿cierto?, a muchos países en un estado de crisis sanitaria de emergencia, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿quiénes fueron las personas que realmente nosotros nos pudimos dar cuenta muy resilientes? Muchas personas, podemos hablar de muchas personas, cierto, sí, pero específicamente hablemos del personal de salud que estuvo frente en la línea que nosotros llamamos de batalla. Por ejemplo, los médicos, las enfermeras, los obstetrices, ¿no?, personal de salud mental, especialistas, todos los que estábamos, por ejemplo, están trabajando en esa parte, son personas resilientes llegado el momento, experimentaron esa resiliencia. ¿Y por qué? Viviendo situaciones tan difíciles. Miren, ver, por ejemplo, morir a colegas, ver colegas que se habían infectado, ver morir a los pacientes muchas veces, dejar por mucho tiempo a las familias, a sus familiares. Muchos estaban alejados de sus seres queridos, ¿eh? Imagínense las horas que se pasaban frente a los pacientes, situaciones tan difíciles que muchos de ellos, ¿no?, muchos de ellos hoy día realmente están viviendo para poderlas contar. Y aún así todavía estamos, ya a Dios gracias, bueno, superando esto, estamos siguiendo gracias a estas personas, ¿no?, que se convirtieron en personas resilientes y no tiraron, no declinaron, no tiraron, como quien dice, la toalla fácilmente. Otro de los ejemplos, pues, es la situación de duelo que se vivieron en esos momentos. Muchas familias también han vivido situaciones difíciles, dolorosas, que nosotros llamamos de duelo. Y otro de las situaciones que actualmente en estos días, por ejemplo, ¿no?, estamos enfrentando, aparte de las enfermedades que también una persona muchas veces puede ser víctima de ellas,
por ejemplo, los fenómenos sísmicos como el que hace unos días nuestra región fue realmente devastada, fue afectada y que vino generando lo que nosotros llamamos una psicosis colectiva, un pánico. Esto, por ejemplo, son los mejores ejemplos, ¿no? Aquí es donde vemos personas que han podido enfrentar la situación un poco de repente con más calma, con más tranquilidad, son personas resilientes, ¿no? Son personas que transmiten también, llegado el momento, esa energía. Entonces, esos son los ejemplos a veces más patentes, pero también quiero un poquito, aparte ya, bueno, de estos ejemplos, por ejemplo, quiero hacer una relación para que ustedes sepan lo que realmente, ¿no?, de una manera así, llamémosle ya específicamente más independiente, significa pues esa resiliencia, que es esa fortaleza que tiene la persona, ¿no? Ese estado de convertir esas vivencias dolorosas en situaciones ya positivas, actitudes positivas. Muchos lo confunden con la llamada autoestima. Tiene que ver, la resiliencia puede que ver, tiene que ver, puede estar relacionado sí con la autoestima, pero no es específicamente la autoestima, por favor, porque la autoestima, siempre hemos dicho, es esa capacidad que tiene el ser humano de valía, es ese amor propio, ¿cierto? Autoestima es la capacidad de aceptarse, de estimarse, de quererse a sí mismo, ¿no? Entonces, si nosotros más bien podemos integrar tres términos muy importantes ahí, la resiliencia en relación a la autoestima y esto a la vez con la empatía, eso nos va a generar, sí, lo que nosotros siempre necesitamos, que es un estado de motivación, el estado de motivación. Y esto a la vez, la motivación va a mejorar bastante nuestro estado de salud, tanto físico como mental. Así que más bien podríamos decir, ¿no?, que la resiliencia, ¿no?, tiene que ver mucho, sí, también con la autoestima, y la autoestima también con la resiliencia. Y a la vez estos dos términos, la resiliencia, la autoestima, están vinculados con la empatía, ¿cierto? Que es la capacidad de ponerse muchas veces en el lugar de las otras personas para poder muchas veces entenderlos y comprenderlos. Entonces, esto quiero que quede, por favor, bastante claro y no confundamos. Por eso, en estos momentos y en estos tiempos que estamos viviendo situaciones difíciles, no entremos muchas veces en pánico, seamos bastante resilientes. Ser agradecidos, ¿qué significa? Como les digo, ser agradecidos significa muchas cosas en la vida. En primer lugar, significa, por ejemplo, volverte una persona más positiva. Ser agradecido significa ser una persona bastante positiva, te va a ayudar bastante a ser una persona muy optimista. Ser agradecidos también te va a ayudar bastante a mejorar tus relaciones interpersonales. Ser agradecido te va a ayudar bastante a mejorar tu nivel de autoestima personal y también desde el punto de vista familiar. Y finalmente, ser agradecidos te va a aumentar lo que nosotros llamamos tu nivel de afectividad, ¿cierto? Tu nivel, incluso nosotros lo llamamos así, tu aspecto emocional, que eso es lo que incrementa muchas veces tus niveles de defensa. Y el resumen, ser agradecido significa, en otras palabras, darte a ti mismo una felicidad. En otras palabras, ser agradecidos te hace ser más feliz. Por eso yo quiero ya en estos momentos, bueno, los últimos minutos que nos quedan, como le digo, el tiempo es más tirano, aquí el peor tirano en esta plataforma virtual, voy a dar algunas recomendaciones bastante ya puntuales para poder nosotros ser siempre poseedores de esa llamada resiliencia. Miren, rapidito nomás sí les voy a decir, una de las principales recomendaciones es practicar muchas veces la meditación y la oración. Eso nos ayuda bastante. Hay que meditar muchas cosas en silencio, en paz, con tranquilidad, y también la oración, siempre como nosotros decimos, ¿no?, hacia Dios, porque esto incrementa nuestra salud de relación también que nosotros tenemos desde el punto de vista espiritual. Otra de las recomendaciones también es no te nutras, por favor, de esa falta de información que estamos viendo actualmente a través de los medios de comunicación, que lo único que están saliendo por ahí son personas mal informadas, personas realmente, ¿no?, con esa capacidad solamente de idiocia, como les hemos dicho, mental,
que generan el pánico y el caos y esa psicosis colectiva frente a los demás. Se placen, mejor dicho, ¿no? Se placen con ver el sufrimiento en las personas. No hagamos, por favor, caso a ese tipo, por favor, de desinformación. No te juntes con personas muchas veces tóxicas, porque eso, en lugar de volverte más resiliente, te vuelve una persona muchas veces tímida, te vuelve una persona muy negativa, y lo otro, sobre todo, que en lugar de fortalecerte, te va debilitando. Lo otro que te quiero recomendar también es tu salud física, que eso va a ayudar a ser más resiliente, en el sentido de dormir tus 8 horas que siempre nosotros recomendamos, sobre todo para que tu cerebro también tenga esa capacidad de resiliencia y tú puedas realizar tus actividades como debe ser realmente en la vida cotidiana. Bueno, por ahí tenía unas frases que quería también compartir con ustedes, ¿no? Pero dado el tiempo, como les digo, no podemos excedernos de acuerdo a los protocolos que establece la plataforma virtual, pero esto ya lo vamos a trabajar cuando tengamos la videoconferencia y vamos a ir analizando frases por frases que tengo destinado para ustedes. Estimados estudiantes, por el día de hoy yo les agradezco a todos ustedes por su gentileza, por haber prestado estos minutos de atención en este tema muy interesante que hemos compartido sobre lo que es la resiliencia y mucho más ahora en estos tiempos que estamos viviendo, como les decía, de pandemia y de los últimos acontecimientos desde el punto de vista de los desastres que nadie se está libre de que la naturaleza a veces presenta. Lo único que sí les digo, por favor, tranquilos, recobren siempre la calma, no se desesperen. Ya les he dicho, por favor, la naturaleza es impredecible. El hombre no puede, por favor, con exactitud predecir la naturaleza. Solamente esto queda en manos de Dios. Gracias por el día de hoy. Ha sido un gusto y cuídense mucho. Que Dios los bendiga.